Bienvenidos al SENA. En este capítulo veremos cómo iniciar un proyecto de Revit para BIM. Una vez abierto el programa, vamos a encontrar esta pantalla en donde vamos a ver archivos recientes, tanto modelos como familias. Los modelos son proyectos completos en las diferentes disciplinas, ya sea en arquitectura, ya sea en estructura o ya sea en instalaciones. También aparecen los proyectos que hemos trabajado recientemente, como este que aparece aquí. Podemos desde aquí, desde la parte izquierda, abrir un proyecto que ya tengamos guardado o podemos abrir un proyecto nuevo. Esto en cuanto a los modelos. Pero también podemos abrir familias. Familias es cada uno de los componentes de este proyecto, desde el amoblamiento, los muros, las estructuras y demás. Las familias son lo más parecido a los bloques de AutoCAD. También desde la parte izquierda podemos abrir una familia nueva o podemos abrir una familia que ya tengamos guardada. Recuerden que las familias son extensiones RFA y los modelos son extensiones RBT. Ya entendido esto, vamos a abrir un archivo nuevo. Este proyecto me pregunta que quiero usar una plantilla. En este caso las plantillas aparecen como plantillas de construcción, plantillas arquitectónicas, estructurales, mecánicas, de sistemas, eléctricas y de fontanería, dependiendo de la disciplina que nosotros vayamos a usar. Es importante saber en dónde se encuentran estas plantillas. Para ello entonces vamos a dirigirnos a nuestro PC y vamos a abrir nuestro disco local C y vamos a buscar una carpeta que se llama Program Data. Generalmente esta carpeta viene oculta, es por esta razón que le debemos decir que queremos mostrar los elementos ocultos y aquí encontramos nuestra carpeta Program Data. En esta carpeta están contenidos todos los archivos y en la carpeta de Autodesk vamos a encontrar una carpeta que se llama RBT 2023. En esta carpeta vamos a encontrar las librerías, las familias y también las plantillas aquí donde dice Templates. Y vamos a seleccionarlas en español. Dando clic acá, vamos a encontrar la plantilla de construcción, la plantilla arquitectónica, que es la que viene por defecto, las plantillas de plomería, de estructuras y demás sistemas. Es importante que cuando creemos una plantilla la traigamos aquí, a esta carpeta, para poderla luego utilizar. Volviendo al programa, si utilizamos una plantilla personalizada, ella nos va a aparecer acá. Para este ejercicio vamos a utilizar la plantilla arquitectónica. Nos fijamos que diga aquí crear nuevo proyecto y no crear nueva plantilla. Vamos a decirle aceptar e inmediatamente nos lleva al espacio de trabajo. Aquí en este espacio de trabajo lo primero que nosotros tenemos que verificar es las unidades en las que vamos a trabajar. Para ello nosotros podemos simplemente teclear UN y nos aparece un cuadro de diálogo de las unidades del proyecto. Este cuadro también lo podemos encontrar en la pestaña o la ficha gestionar unidades del proyecto. Los ángulos en este caso están en grados, los vamos a dejar así con 2 decimales. El área está en metros cuadrados, la vamos a dejar así con 2 decimales. Pero por ejemplo la distancia está en centímetros y nosotros queremos manejarla en metros. Pero le vamos a poner 2 posiciones decimales y no hay necesidad de que aparezca ningún símbolo como la letra M de metros, porque es obvio que estamos trabajando en metros. Las pendientes, por ejemplo, se pueden trabajar en porcentaje para el tema de las rampas y con 2 posiciones decimales. Y por último el volumen lo vamos a dejar como se encuentra ahí en metros cúbicos con 2 posiciones decimales, y para ello sí vamos a utilizar el símbolo de metro cúbico. También cuando vamos a utilizar áreas, pues obviamente vamos a necesitar el símbolo de metros cuadrados para las áreas. Bueno, una vez aplicado el control de las unidades del proyecto, cerramos y ya podemos empezar a trabajar en el proyecto. Para ello vamos a aprender cómo movernos a través del proyecto. Para este ejercicio vamos a utilizar esta vivienda o casa de campo. Aquí lo más importante es entender cómo movernos a través del proyecto, pues es una casa que tiene 2 pisos y tiene aparte de ello una terraza o un piso 3. Estos pisos nos aparecen aquí en el plano de planta porque nosotros los hemos creado. Más adelante vamos a aprender cómo crear cada uno de estos pisos.
Si yo quisiera ir al piso 1, simplemente aquí desde el navegador del proyecto doy clic en el piso 1 y automáticamente me lleva al piso 1. Desde el piso 2 yo puedo observar lo que tengo dibujado en el piso 2 y así sucesivamente. Existe un plano que siempre aparece, que es la planimetría general. La planimetría general es muy importante porque en esta planta es donde nosotros vamos a crear los terrenos y es en esta planta donde nosotros vamos a visualizar nuestro proyecto desde la parte superior. También podemos tener nosotros aquí las vistas 3D. En este caso yo he sacado unas vistas exteriores del proyecto y también desde este grupo de vistas 3D yo puedo acceder a la vista 3D general para trabajar el proyecto. Recuerde que para acceder a esta vista 3D también lo puedo hacer aquí desde la parte superior donde está esta casita, dándole clic y regreso a la vista 3D. Esto que ustedes ven aquí son los niveles que hemos creado para este proyecto. Corresponden a los pisos que nosotros estamos manejando aquí. Hemos creado algunos niveles para poder desarrollar el proyecto en diferentes pisos. Desde este navegador de proyectos nosotros también podemos hacer uso de las vistas. Por ejemplo, si yo quiero abrir la vista sur, es una fachada que ya está trabajada y que ya está lista para presentación. También tengo la vista oeste. También tengo la vista este, que también ya está trabajada y está lista para presentación. También puedo hacer cortes. En este caso, por ejemplo, yo ya he sacado aquí el corte A y también ya se encuentra listo para presentación con todas sus anotaciones. De esta manera podemos ver que hemos abierto muchas pestañas y que esto obviamente consume recursos de su computador. Es por esta razón que nosotros podemos hacer control. Por ejemplo, si yo me ubico en la pestaña del piso 1 y quiero cerrar todas las demás pestañas, no hay necesidad de hacerlo una por una. Me dirijo aquí a la parte superior y donde dice cerrar ventanas inactivas, puedo cerrar y todas las ventanas se cierran y solamente me queda activa la ventana del piso 1. Ahora bien, en esta ventana del piso 1 podemos ver diferentes anotaciones. Las anotaciones son los ejes, los textos, las cotas y los elementos de corte. Estas anotaciones yo las puedo controlar dependiendo de la escala. Para mi caso yo quiero imprimir a escala 1.50. Entonces recuerden que si yo imprimo a escala 1.100, por ejemplo, el dibujo va a quedar más pequeño y por esa razón los textos serían más pequeños. Pues en Revit, cuando yo cambio a una escala más pequeña, el dibujo sigue quedando igual, pero quienes aumentan de tamaño son los textos y las anotaciones y las cotas y los ejes, o sea, todo lo que tiene que ver con anotaciones. Es por esta razón que el proyecto lo estoy trabajando automáticamente en escala 1.50 porque así es como yo lo quiero presentar. También si yo accedo, por ejemplo, a dos pestañas, en este caso el piso 1 y el modelado 3D, y quiero tener una visual de las dos pestañas a la vez, simplemente tecleo WT y tengo dos ventanas para mover el proyecto desde el piso 1 y también en su vista 3D. Esto me permite hacer selecciones desde cualquiera de las vistas. Por ejemplo, si selecciono la piscina, automáticamente en la vista en planta esta piscina se va a seleccionar. Lo mismo que si yo selecciono en esta vista el vehículo, en la vista de 3D también se va a seleccionar. Es porque esto pues trabaja en tiempo real. Entonces, si yo quiero regresar a una sola vista, hago lo contrario, tecleo TW y automáticamente regreso a una sola de las vistas. Bien, estos elementos que ven ustedes aquí, que aparecen aquí, son las vistas de alzado o las fachadas, que vienen predeterminadas 4 por defecto: la norte, la sur, la este y la oeste. En este caso, por ejemplo, esta es mi fachada sur. Si yo quiero ir a esta fachada, recuerde que lo puedo hacer aquí desde el navegador de proyecto en alzados y le digo sur, pero también puedo simplemente darle aquí clic derecho y decirle ir a la vista y él automáticamente me lleva a la vista del alzado sur. Otra manera de llegar allí es simplemente ubicándonos aquí en la parte superior de este símbolo y dándole doble clic
y automáticamente me lleva a la vista que yo deseo. Pues bien, el navegador de proyectos, como pueden ver, me permite a mí moverme a través de todo el proyecto. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una sección, simplemente la selecciono y le digo clic derecho, ir a la vista, y me lleva a la vista de sección que yo estoy trabajando. Ahora, es importante también mirar el cuadro de propiedades. En este momento yo no tengo seleccionado ningún elemento. Es por esta razón que aquí en el cuadro de propiedades me aparece que tengo seleccionada la vista 3D. Pero si yo, por ejemplo, selecciono una cubierta, automáticamente las propiedades me van a mostrar que tengo una cubierta. Y recuerden que en la ficha de modificar aparecen las herramientas para editarla y para modificarla. Y aparte de esto, aquí pues voy a tener los diferentes parámetros de esta cubierta para poderlos modificar. De esta manera, por ejemplo, si yo selecciono una ventana, aquí me va a aparecer la familia de ventanas. Pero si yo quiero ver qué tipos de ventanas tengo grabadas, entonces aquí aparecen los diferentes tipos, ¿sí? Y si yo quiero editarlas, pues vamos a aprender más adelante cómo editar cada uno de estos elementos. También recuerden que aquí desde el espacio de trabajo yo puedo tener el control de la vista, por ejemplo, en cuanto al detalle. Si yo, por ejemplo, me acerco a estos arbustos y le digo que yo quiero tener de esos arbustos un detalle bajo porque no son importantes hasta que no renderice, pues aquí voy a tener un detalle bajo, no solo de los arbustos, sino de varios elementos del proyecto. Si yo quiero regresar a un detalle alto, simplemente le doy clic y él vuelve a un detalle alto. Es importante que si su computador no tiene la suficiente capacidad, pues usted trabaje todo el tiempo en un detalle bajo. También aquí yo puedo controlar el estilo visual. Puedo decirle que quiero una estructura alámbrica, entonces me va a mostrar el proyecto totalmente en estructura alámbrica. O puedo decirle que quiero un sombreado y me va a mostrar el proyecto en unos colores. O también puedo decirle que tenga colores coherentes. Finalmente, también puedo decirle que lo quiero en un estilo visual realista. Y bueno, pues ya habiéndole aplicado los materiales, el proyecto se va a visualizar de manera realista. Entonces ya voy a poder observar la textura de las tejas. Voy a poder, si me acerco aquí a un muro, observar la textura del acabado, en este caso un estuco rugoso. También las maderas y demás, por ejemplo en este piso puedo ver los detalles de la madera. Y si me acerco al prado, pues puedo ver los detalles del prado y demás. Esto porque estoy trabajando en un estilo realista. Este estilo se utiliza ya para cuando vamos a renderizar y pues obviamente no es conveniente trabajar aquí. Yo trabajo generalmente en línea oculta. Aquí también yo puedo hacer un control de las sombras. Yo puedo quitar y poner las sombras para darle mayor agilidad a mi computador. También puedo hacer un control del camino del sol. Si yo quiero configurar el sol, entonces yo por ejemplo aquí puedo cambiarlo, ¿sí? Yo puedo cambiarle aquí la dirección del sol. Por ejemplo, si lo quiero a la parte izquierda, le digo aplicar y las sombras se generan hacia el otro lado. También puedo seleccionar, configurar este sol con un día específico, en un lugar específico. Pero bueno, eso requiere de mayor tiempo. Y pues obviamente nosotros podemos encontrar una ubicación a partir de un map, o puedo ubicar una ciudad. En este caso está ubicado en la ciudad de Floridablanca, y por esa razón el sol se presenta de esta manera. Bueno, esto lo podemos hacer explorando esta herramienta. Y nada, pues vamos aquí a mirar el camino del sol. Muy bien, dentro de nuestra pantalla nosotros nos podemos acercar y alejar con el scroll del mouse, pero también podemos girar nuestro proyecto, hacerle una rotación 3D. Para ello sería muy bueno que tomáramos un elemento que sea el punto de pivote y a partir de ese elemento mantenemos oprimida la tecla Shift y le damos clic al scroll del mouse, lo movemos y en la medida en que lo movemos vamos teniendo las diferentes vistas de este proyecto. También es importante poderlo centrar con doble clic y ya tenemos nuestro proyecto centrado. Otra cosa importante aquí es el control que podemos tener sobre nuestras vistas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el piso 1, yo puedo tener aquí
por ejemplo, que me muestre la región de recorte. Entonces, cuando yo le activo esto, aparece un recuadro. Este recuadro yo lo puedo extender o acercar, por ejemplo, si quisiera ver solo la casa. Entonces yo acerco acá. De esta manera, pero vemos que se sigue viendo todo el proyecto. Pero si yo le digo aquí en el botón que está al lado, le digo que me recorte la vista, solamente me va a mostrar la región que yo quiero ver, que es la casa como tal. Esto funciona también para los alzados, funciona para las vistas 3D y demás. Entonces voy a volver a quitar el recortar vista y voy a apagar la región de recorte. Muy bien. También yo puedo desde aquí controlar algunos elementos que no quiero visualizar. Por ejemplo, si yo no quiero visualizar estos muebles, le doy clic acá y le doy clic derecho y le digo seleccionar todos los ejemplares en la vista. Entonces me seleccionó estos ejemplares que pertenecen a la familia del sillón. Entonces aquí desde estas gafitas yo le puedo decir que los quiero ocultar, ¿sí? Digamos ocultar estos elementos porque fue los que seleccioné y automáticamente ellos se ocultan. Como ustedes pueden ver, el cuadro de trabajo o el área de trabajo se resaltó con un color cian y pues obviamente este color me está alertando que hay algún elemento que está oculto temporalmente. Estas alertas las podemos ver aquí desde la pestaña de archivo, en donde dice opciones y en donde dice gráficos. Podemos ver que cuando hay un elemento en cálculo o que está oculto, aparece de color cian. Pues bien, ¿cómo hago ahora para visualizar lo que está oculto? Simplemente aquí hay un bombillito y le digo muéstreme los elementos ocultos y ahí me aparecen en color cian los elementos ocultos. O simplemente puedo apagar y decirle aquí en las gafitas que quiero restablecer y se restablece. También lo puedo hacer dándole aquí selección, clic derecho y ocultar en vista este elemento y se oculta solo el elemento que yo seleccione. Pero bueno, si yo quiero visualizarlo, entonces voy a mostrar elementos ocultos, lo selecciono con clic derecho y fíjense que ahora se colocó en un color magenta. Es porque no lo hice aquí desde la parte de abajo, sino que lo hice directamente desde el proyecto. Ahora simplemente le digo mostrar en vista el elemento, ya quedó mostrado, entonces apago la visualización de los elementos ocultos y ya está. Pero también yo puedo hacerlo por categorías. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esta silla ocultarla, pero quiero ocultar todas las sillas, le digo que me oculte la categoría y me oculta toda la categoría de amoblamiento, porque ellos están todos reunidos en una categoría. Y bueno, pues otra vez tendré que darle aquí en el botoncito donde me aparece lo que está oculto y le doy clic y clic derecho y le digo mostrar en vista la categoría para que aparezcan nuevamente todos en el proyecto y apago el bombillito porque ya no lo necesito y ya me aparecen nuevamente todos los elementos de esta categoría. Esto lo puedo hacer también aquí desde 3D. Y también es importante porque me permite trabajar algunos elementos de manera aislada. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar solo los muros de manera aislada, simplemente selecciono un muro y voy aquí a las gafitas y le digo que me aísle toda la categoría. Entonces él me va a aislar todos los muros y solamente voy a visualizar los muros. Bien, voy a quitarle la sombra para que el computador rinda más. Entonces aquí ya tengo yo todos los muros, nada desapareció, solamente que se ocultó. Ya pues yo quiero restablecer, simplemente le digo a las gafitas aquí restablecer y ella restablece. Muy bien, en este capítulo también vamos a aprender cómo mover objetos, entonces vamos a hacerlo de las diferentes maneras que hay. Yo puedo seleccionar un objeto y simplemente con decirle aquí en la herramienta mover, porque automáticamente cuando yo selecciono un objeto la ficha o la pestaña de modificar se activa. Entonces yo simplemente le digo aquí mover y lo puedo tomar, él se enmarca en un cuadro de líneas a trazos y yo lo puedo tomar de cualquier punto, por ejemplo desde el centro, y lo puedo llevar a cualquier punto donde yo quiera. Pero a veces yo necesito mover las cosas con dimensiones, o sea a tantos metros. Es por esa razón que, por ejemplo, si yo selecciono esta mesa, automáticamente me aparece aquí una cota testigo y bueno, yo puedo tomar los controles de la cota y llevarlo, por ejemplo, aquí al borde de la mesa
Y fíjese que los controles de estas cotas se van dirigidos hacia el eje del muro. Yo lo puedo seleccionar y con la tecla de tabulador le puedo decir que lo quiero mover aquí al borde del muro. Como pueden ver, hay una distancia aquí de 86 centímetros. Entonces yo quiero que esta distancia sea de 1,20 m, por ejemplo. Entonces doy clic acá donde aparecen los 86 y le escribo 1.20, enter, y la mesa se movió a 1.20. De igual manera lo puedo hacer con una silla. Recuerde que llevo el control, lo pongo en el borde y este control con la tecla tabulador lo paso para el borde del muro y está a 37 centímetros. Si yo quiero que esto quede a 80 centímetros, tecleo 80 y esta se mueve a 80 centímetros. Puedo mover varios objetos a la vez, porque si yo hago una selección de varios objetos a la vez, por ejemplo, selecciono este comedor completo y de una vez vamos a aprender cómo se selecciona. Yo puedo seleccionar un objeto, pero si le doy clic en otro, el primero se quita de la selección. ¿Y cómo puedo yo acumular selección? Con la tecla control, mantengo oprimida y voy adicionando. Si yo quiero restar, con la tecla shift, entonces voy restando los que yo quiera restar. Ahora bien, otra manera de seleccionar es haciendo un recuadro de izquierda a derecha y me selecciona todo lo que abarque, en este caso el comedor completo, y podría yo moverlo. Pero también hay una manera de seleccionar de derecha a izquierda. Entonces el recuadro ahora es una línea de trazos y él selecciona todo lo que toque, de la misma manera como pasa en AutoCAD. Entonces podemos ver que aquí hay dos elementos comunes, que hay por ejemplo una rejilla, que hay dos vistas, que hay un texto, etcétera, etcétera, y que el mobiliario son 7 mobiliarios. Pues bien, ahí están los 7 mobiliarios, 6 sillas y una mesa. Esta es otra manera de seleccionar. Otra manera de seleccionar, voy a ir a la vista 3D, es por ejemplo seleccionando todo. Entonces yo podría por ejemplo seleccionar todo lo que encuentro acá y me dice que automáticamente tengo 216 elementos seleccionados. Acuérdense que yo puedo utilizar acá un filtro donde dice 216 y puedo ir a la pestaña de filtros, pero esta pestaña de filtros, y puedo ir a la herramienta de filtros, pero esta herramienta de filtros también está aquí arriba en las modificaciones. Simplemente activo el filtro y por ejemplo si yo quisiera seleccionar solo los muros, entonces aquí le digo no seleccionar ninguno, voy y busco los muros, le digo aplicar y aceptar y aquí me selecciona solo los muros. Pues obviamente todo el dibujo se visualiza, pero solo los muros son los que están seleccionados. En este caso me dice que tengo seleccionados 60 muros en la vista 3D. Pues bien, de esta manera ya nos podemos mover por nuestro proyecto a partir del navegador de proyectos y nos podemos movilizar también a partir de las propiedades.